Bienvenidos una vez más a Psicología Contracorriente. Hoy nos acompaña la risa de México. ¿Cómo estás, Caro? Muy bien, ¿y tú? Planeé esa entrada, la planeé. ¿Cómo estás? No seas grosera. Muy bien, muy contenta de estar aquí. Qué bueno. ¿Qué sentiste cuando te dije la invitación? Cuando me hiciste la invitación, Ajá. pues bonito, por supuesto. ¿Sí? Es importante que te ¿Y consideren en estos proyectos. ¿Y qué se siente estar en la cumbre de tu carrera? En la, en la cumbre de mi carrera, no, pues no sé, todavía no llego. Tenías que decir que este programa era la cumbre. Pero bueno, ya me mataste en chiste. Ok, ya, perdón. Ya, magnífico. Si tuvieras la posibilidad Ajá. de elegir un nombre... ¿Un hombre? ¿Un nombre? Un nombre. Un nombre. Ajá. ¿Cuál sería? Porque ¿Para qué? quizás la gente no lo sabe, pero tienes como 63 nombres, ¿no? Cuatro. Cuatro. ¿Y cuál sería? ¿Elegirías uno de los que tienes, que no son muy públicos, o elegirías otro? No, me gusta mi nombre, por supuesto. Me gusta que ¿Pero la gente cuál? me llame Carito. Carito, Pero no también manches. me gusta Irene. Irene. Que hace poco me enteré de que significa paz. Mira, lo Bien. que nos hace falta. Paz interior. Pero, ¿cuál es el orden de tus nombres? Que yo no me acuerdo. Presente con mis nombres. No, preséntate como quieras, pero... Carolina, Guadalupe, Irene, Margarita. No manches. Sí. Y Caro es como el... ¿Caro o Carito? Caro, Carito. Caro, Carito. Está bien. Oye, Caro, ¿qué pedo con la Carito. psicología? Carito. Diminutivo. ¿Qué pedo con la psicología de qué? Sí, oye, o sea, todo esto de la pandemia, ¿cómo ha venido a irrumpir en nuestra práctica, ¿no? Bueno, no sé si te ha pasado a ti, pero Pues yo creo que hay incluso más personalmente. clientes, ¿no? Pues sí, pero, o sea, lo platicaba un poco con Carlos, Ujú. que él ha ajustado un poco el dispositivo psicoanalítico para hacerlo en línea, Ujú. pero a mí me cuesta un buen de trabajo. Incluso ya hasta los pacientes les digo así un precio desorbitante, la Bajo. consulta. ¿De consulta? No, sí, muy caro Ajá. para ya no... Ya no tener... No. Ay, ¿cómo haces eso? Sí, de veras. Ya es como... Si pega está chido, pero... Para no tener más... No puedo. No puedo. O sea, no tienes puedo. saturación de Sí, sí, pacientes. sí. Ya. Pues no sé, yo no soy psicóloga clínica. Bueno, No tengo pero el pacientes. home office es interesante también psicológicamente hablando, lo que sucede, la carga de trabajo, o cómo te ha funcionado a ti o no tanto La cuarentena. el estar en casa, sí. Pues es que, la verdad, bueno, en mi caso, yo tenía un ritmo muy pesado de trabajo antes de la cuarentena y de repente, pues sí está bien tener como un descanso, ¿no? Hubo en un primer momento, cuando ocurrió cuando comenzó esto de la pandemia, pues mucha crítica hacia esta situación, ¿no? Hasta hacia romantizar la idea de quedarnos en casa y cuando pues realmente hay otras condiciones aún peores que se desprenden de esta crisis mundial, ¿no? Y que uno, yo creo que debería poner su atención en eso, en cómo no para todos es la misma situación y aunque en un primer momento para mí laboralmente fue así de... venga, un break, un descanso, después entendí que no era para todos igual, ¿no? Y que, o sea, si había una situación ahí como de privilegio, de tener trabajo estable, de varias situaciones que a mí me permitían o me permitieron estar 2 meses en casa, trabajando desde casa, no con la misma carga, pero sí con mucho trabajo y alrededor como que las personas... que me rodeaban, pues la estaban pasando muy mal, la siguen pasando muy mal, ¿no? La seguimos, sí. La seguimos pasando muy mal actualmente, o sea, y era complicado para mí porque de repente sí fue así como, venga, o sea, eres psicóloga,
y tu papel como psicóloga, no solo como en una responsabilidad social, o sea, con la sociedad, sino como con tus amigos, con tu familia, es que si uno no la está pasando tan mal, pues bueno, mucho tiene que ser el soporte de alguna forma de personas que la están pasando mal. ¿Ya han llegado a ti como amigos diciéndote esto de la pandemia me está llevando a la chingada? O... Sí, por sí, supuesto, sí, a mucha gente la cargó la chingada. Dijimos Sí, que groserías no, pero... Carito. Mira, ya estás tirando. ¿Qué, tra... qué... ¿Qué trae el café que...? Ay, Dios, mucho calor. ¿Tienes calor Está o bien. penita? No, pena en el corazón nada más. Ay, siempre va a haber. Entonces sí, por supuesto, sí, tengo amigas y amigos, ¿no? Familia, que es someterte a nuevas formas de hacer las cosas, ¿no? De pensarte a uno mismo, de adaptarte a esta situación también, ¿no? Porque sí es, creo, una situación de adaptación también. Sí, justo eso iba a decir. Dado los ritmos que vienen, ¿no? O lo que uno puede presagiar más o menos, es que los trabajos ya va a ser con estas características, ¿no? O sea, en pocos años o en pocas décadas ya va a ser totalmente virtual. La vida. Ajá. Ay, no. Tan ¿No ricos crees? que son los sopapachos. Pues no creo. ¿No crees? No, en lo absoluto. O sea, bueno, no creo. O sea, no creo que esto sea... Un o sea, ensayo. bueno, claro, sí. Hay versiones muy conspiratorias que dicen que esto es un ensayo para ver cómo se podrían organizar las sociedades de una diferente forma con la tecnología ahí. Por supuesto que sí, pero yo creo que todavía nos falta mucho para eso. O no sé si Por ese lleguemos... comentario ya no me van a monetizar. Ya no te van a... No. ¿Cómo que no? Pues es teorías conspirativas no Ya. se pueden decir en YouTube. Ah, ¿en serio? No sabía. No, Bueno, pero lo tampoco edito sé qué ya. teorías. Así. Es Solo una sé- opinión de un ciudadano, de una ciudadana. No, pero que es que va hay por la personas que calle. sí dicen, es que esto no se dan cuenta, que esto solo es una artimaña de los más poderosos para manipular nuestra convivencia social, ¿no? Como tú con la coca, ¿no? O sea, digo, la de que se toma. La Coca-Cola, sí. Sí, pues sí. No, pero eso no es conspiratorio, eso es real. Así te conocí, con esa frase ¿Cómo? célebre ¿Cuál? de las aguas negras. Del imperialismo yanqui. Sí. ¿Por qué tomas las aguas negras del Otra imperialismo vez, yanqui? otro comentario ¿Que van a censurar? horrible. ¿Por qué? Pero bueno, no ¿En importa. contra de la coca? Pues sí, O sea, porque tú dices algo en contra de la Coca-Cola, ¿te censuran? bye, sí. Bueno. Lo políticamente correcto. Pues mira, no es políticamente correcto decir que la Coca-Cola son las aguas negras del imperialismo No. yanqui, ¿no? Es políticamente incorrecto. Ok. Bueno, pero sí, como la coca. Pero bueno, pues uno ya se va a quedar pobre. Bueno, Carito, ya me dijiste, ¿no? Venga. Cuéntanos un poquito, o cuéntame, Cuéntame. ¿cómo fue tu tránsito en la licenciatura? Así en general, ya tú te vas explayando como tú quieras. Pues en general yo creo que fue un reto, ¿no? Un reto. O sea, un reto. Entrar en la universidad, transitar por la universidad y terminar la universidad. ¿Por qué reto? Pues para todos implica un reto, imagínate. O sea, de 20 personas que transitan por el sistema educativo básico, por la primaria, solo una logra entrar a la universidad, ¿no? O sea, solo el 18-19% de las y los mexicanos en edad de entrar a la universidad, solo el 18% logra hacerlo, ¿no? Y entonces eso se convierte en un reto. Primero llegar a la universidad, o sea, hacer el examen, todo el proceso, llegar y después entrar y terminar con todas las frustraciones que trae consigo. Y pues claro, con todo el proceso, porque no es que estés estudiando cualquier cosa, estás estudiando psicología, algo que te hace cuestionarte constantemente
quién eres tú, tu desarrollo, tus mismos procesos, entender, claro, si estás receptivo para hacerlo, porque la verdad puedes entrar por acá, sí, sin, o sea, con una venda en los ojos y transitarla y terminarla, pero yo creo que es en el proceso y en el desarrollo de la carrera, si tú eres consciente de lo que te están enseñando, de lo que te están demostrando, o sea, de lo que te están diciendo sobre el mismo desarrollo, pues es bien difícil que tú no seas tu propio experimento o tu propia forma de confrontar o de ver qué onda con estas teorías, qué tanto describen mi propio desarrollo, mis propios procesos, ¿no? Y si tú entras a la carrera como sin ver eso, pues a nivel personal puede que no sea tan enriquecedor. Y hay personas, o sea, aquí lo interesante es que hay personas que pasan el examen para la UV, estamos pensando en la UV, y entran a la carrera pensando prejuiciosamente lo que es estudiar psicología, ¿no? Como de estas frases célebres de doy buenos consejos, me gusta escuchar, o sea, todos esos prejuicios que son sociales básicamente, se van, si uno quiere, destruyendo conforme el camino que va teniendo la carrera, pero... Pues no destruyendo, yo creo que al contrario, yo creo que uno va reafirmando que un psicólogo, que a un psicólogo le gusta ayudar, ¿no? Que a un psicólogo le gusta ayudar a las personas, le gusta escuchar las historias de las personas, le gusta ver cuál es el malestar de las personas. Yo creo que al contrario, que si bien dices, pues estoy aquí porque me gusta escuchar, porque lo que sea, yo creo que eso se tiene que reafirmar, porque sí estás hablando de una representación social de qué es la psicología, ¿no? En general en las personas. Y es importante porque yo creo que ya estamos pasando de esta parte de, ya no estoy loco, a me gusta ayudar, ¿no? O sea, es que estudiar psicología está loca. Yo creo que se va desdibujando ya cada vez pues estigma de que es locura, de que es relacionado con la locura, para más bien ahora vincularlo con una representación más positiva, que es la escucha. Y creo que el psicólogo o la persona que va a iniciar la carrera de psicología, si parte desde esa concepción de que le gusta escuchar, pues ojalá que aprenda a escuchar en la carrera, ¿no? Esa ya es otra cosa. Esa es otra cosa, claro. Quizás, sí, no lo plantean bien, quizás esa escucha se va profundizando y se va puliendo, y a pesar de que no tenemos muchísima práctica durante la carrera, pues leyendo, interactuando con los otros profesores, pues te va reformulando o replanteando o reestructurando la concepción que tenías previa, digamos, superficial, quizás. Sí, por supuesto, supuesto. Pero no contestaste, o sea, dijiste un reto y de ahí te fuiste a las pues estadísticas. Sí, las estadísticas, pues claro, se convierte en un reto. ¿Para ti lo fue? Pues sí, por supuesto que sí. Está ya sabes fácil. que sí, está sí, fácil ¿para qué me preguntas? Pero está muy fácil titularse, Caro. Pues depende de cómo quieras titularte, ¿no? O sea, pero depende está fácil. El compromiso que tú también tengas con lo que estás estudiando. La misma frustración que te genera el sistema también tiene que ver con qué tanto te hagas de oídos sordos, de ojos ciegos, ¿no? O sea, yo creo que es fácil, no se trata de complicarse la vida, yo creo que más bien tiene que ver con lo que tú quieres hacer con esta carrera. Pues, está súper complicado llegar a esas conclusiones, ¿no? Yo hasta la fecha, hasta hace poco descubrí qué quería hacer con la psicología. Y era un podcast. Sí, era un podcast y aquí estamos, amigos. Bienvenidos a Psicología Contracorriente. Acabo de descubrir mi sentido de vida con Rojo Amor. Ya. No, es que yo sí lo tenía muy claro. O sea, yo no entré a la carrera a los 18, entré a los 24, ¿no? Ya. Y creo que desde el principio yo sí tuve claro por qué quería estudiar psicología. Qué chido. Entonces, esa fue mi meta siempre. O sea, primero entrar, ¿no? Que no para todos es el mismo sentido ser universitario o universitaria. Eso es un hecho. No para todos traen no para todos tiene la misma carga. Hay quienes son los primeros universitarias de su familia, ¿no? Y eso es una carga diferente, porque hay a veces, lo que te decía en un principio, hay personas que no consideran
poder acceder a la universidad. Ujú, En ujú. México hay muchísimas, el 80% de las personas de 18 años pues están en esa situación. Y últimamente me ha tocado trabajar con muchas personas que su nivel se ha quedado hasta la secundaria, porque la prepa actualmente sigue siendo un lujo, aunque se dice que ya hay cobertura en el 100%. Pues claro, con aulas de 55 estudiantes, claro que hay cobertura, ¿no? Pero entonces, por supuesto que implica un reto el ser universitario en este país. Y tiene que ver con no solo el ser universitario, ¿qué estás estudiando? ¿Cuál es el sentido de que tú estudies eso? Que eso es lo complicado. Yo creo que eso viene en un momento, bueno, en tu caso no fue así, pero a mí me pasó que entré a la carrera no sabiendo mucho de psicología y no sabiendo exactamente para qué iba a estudiar psicología. Ujú. Y fui desarrollando sentido, ¿no? De para qué estudiar psicología, que todavía no lo tengo muy claro, pero estoy en eso. Pero hay personas que su sentido es cumplir familiarmente un rol de Ujú. estudiar una carrera y ya, ¿no? Como tener el título ahí El en la pared título. y ya, Ajá. y eso genera reconocimiento familiar. Ujú. Pero ya después, pues no ejercen, ya como dicen, pues perdí 4 años y medio, 5, Ujú. en nada, ¿no? Y pues ahí se van como desplazando por la vida, Ujú. no sabiendo su sentido de vida. Pues es que yo creo que eso también tiene que ver con una crítica muy fuerte que se hace al sistema de educación media superior, ¿no? O sea, es esta cuestión de la orientación vocacional, Mm. de cuestionar, de reflexionar el futuro incluso, ¿no? Y que pensar que carrera no es destino, hay otras cosas, que tu sentido tenga que ver con algo que sea enriquecedor para ti antes que otra cosa. Y si desde el principio los adolescentes se cuestionaran esto de por qué estoy decidiendo estudiar algo, pues obviamente cuestionas completamente a tu familia, a los medios, a los que te dicen que estudiar, al capitalismo, al mercado, ¿no? O sea, cuestionas eso. Pero pues no lo tenemos. No hay una atención específica para cada adolescente. Ojalá Es que si también fuera, está muy tendríamos menos difícil, ¿no? profesionistas frustrados. Y más trabajo nosotros, o sea, Y más trabajo, pues en general, ¿no? Yo creo que tendríamos incluso una concepción del trabajo diferente. por supuesto. Y el otro lado, o la paradoja, sería como esa psicologización de la vida lleva a problemas muy profundos, o sea, pensar que los problemas psicológicos están como Ujú. individualizados y, ¿no? O sea, es como muy problemática tanto la teoría como la Ujú. práctica, como la aplicación a la vida cotidiana sobre uno mismo. Entonces, son varias problemáticas que hay que Sí, ir claro, resolviendo claro, poco a claro, poco. no es solo la esfera psicológica, Sí, ¿no? Hay otros elementos económicos ahí, o sea, otras sociales incluso, ¿no? No es solo ¿por qué los estudiantes no reflexionan, ¿no? sobre sí, su pues, futuro? Pues no, sé perfectamente que hay condiciones sociales que se tienen que cuestionar antes de psicologizar ujú, muchas cosas, ¿no? No apuntalar solo a que el estudiante no está reflexionando, sino ¿por qué no está reflexionando? sí. Y lo peor que hay alumnos que durante la carrera y posteriormente nunca reflexionan su práctica, nunca reflexionan su persona, su desarrollo, y Ujú. pues van como van totalmente como fragilizados incluso para encontrar empleo. Ujú. Eso Sí, es muy complicado. Ya nos pusimos muy darks, sí, ya, ya sé, qué como de triste. costumbre en nuestras pláticas. Como de costumbre, Hoy sí, va a sí, terminar sí. llorando, por cierto. Prepárense para el llanto. Sería la primera invitada que llorara Que así chilla. en vivo. No, no te Sí. preocupes, en vivo. Pero no voy a chillar. Oye, Carito, cuéntanos tu experiencia en en la movilidad a la UAM. ¿Cómo fue ese En la proceso? ¿Por qué UAM. la UAM, este enfoque de social, ¿no? Ujú. ¿Por qué elegiste, qué sentido tenía esa elección? Mira, yo creo que tenía que ver más con que yo decidí estudiar psicología porque me interesaba mucho el análisis de la violencia.
¿no? Entender la violencia y de dónde surge, por qué surge, cómo la aceptamos, cómo la reproducimos, en varios sentidos. Y la verdad es que cuando yo entré a psicología a la Universidad Veracruzana, pues yo fui súper abierta a lo que iba a aprender y llegué al sexto semestre y me di cuenta que ninguna clase saciaba mi necesidad de comprender lo que yo necesitaba, ¿no? Y también, como yo crecí en Ciudad de México, quería regresar a Ciudad de México a vivir porque ya tenía 6 años sin vivir ahí y uno de alguna forma también necesita siempre reforzar su identidad o descubrir o constantemente saber de dónde es, de dónde viene, todo, ¿no? Venimos Entonces, del mono, Caro. del mono. No sé si sabías, pero No, pues yo soy chilanga, valedor. yo también, así es que nos Yo entendemos también. bien. Entonces por eso somos amigos. y, y pues nada, o sea, me fui allá y entonces comencé a escuchar de la UAM, ¿no? Del enfoque social que tenían, sin darme cuenta de lo que me iba a encontrar como institución, como universidad en sí. Y pues al llegar allá fue un enfoque completamente diferente, un modelo educativo muy diferente y pues con lecturas que no teníamos en nuestro propio modelo y que filosofía, ciencias sociales, ya vista la psicología desde una perspectiva de las ciencias sociales, no de ciencias de la salud, ¿no? Con un modelo médico. Okay. O sea, por eso cambió todo. Y cambió todo completamente. Qué chido. ¿no? Si ves a la psicología dentro de las ciencias sociales, la ves en el entramado de todo, ¿no? O sea, como parte de un todo desde lo complejo. Entonces, pues para mí, o sea, lo elegí principalmente por eso la UAM, ¿no? Por el enfoque social que tenía. Qué chido. Y ya, al llegar ahí, pues estuvo también retador, porque me pusieron en los últimos semestres, y en los últimos semestres ya los estudiantes están haciendo su tesis, o sea, son cuatrimestres, ¿no? Y entonces yo llegué a 2 cuatrimestres en donde los estudiantes ya estaban haciendo su tesis, ya habían comenzado a hacer trabajo de campo y pues, incorpórate a un equipo, ¿no? Y yo dije, güey, pues, ¿qué hago? Y yo así, pues mi proyecto anterior era un test sobre participación política. Pues sirve, ¿no? Sí, por supuesto, pero es diferente, ¿no? Es un enfoque diferente. Pues obviamente nosotros manejamos la metodología más cuantitativa, aplicación de instrumentos psicométricos, ¿no? Qué hueva. Como análisis de datos, bla, bla, bla. Y no, pues la estadística siempre va a ser importante, a mi parecer. Sí, claro. Pero yo creo que me estaba perdiendo otras cuestiones y otras metodologías que a mí me ayudaron más para entender la realidad, ¿no? A mí lo que hacía en la carrera, pues si bien te ayuda para entender de alguna forma, no me estaba dando realmente el contexto, la amplitud, la riqueza de los datos que te proporcionan los métodos cualitativos. Y eso lo llegué a aprender a la UAM. Entonces, pues ya me incorporé con un equipo que adoré, a un grupo de amigos y amigas, bueno, amigo y amigas, que adoré, así... ¿Ya no los adoras? Los adoro todavía, bueno, ¿no? Así... Y comenzamos a hacer una investigación, bueno, ellos ya habían empezado y comenzamos a hacer una investigación sobre... comunidades indígenas que viven en la Ciudad de México, ¿no? Comunidades otomís. ¿Y bien? Y está súper complicado, ¿no? Supongo. Pues para mí fue complicado, porque las primeras clases era así como, y ustedes son su instrumento, ustedes mismos son el instrumento y la ignorancia es metodológica, y entonces dejen que el campo les hable. Y entonces... eso me lo decían en la maestría. Dije que el campo les hable y yo así, ¿qué? El campo. Y entonces íbamos a convivir un poco, los acompañábamos a la comunidad en sus marchas, en los eventos que tenían y yo, pues que hable, cómo va a hablar. O sea, y yo creo que te prepara de una forma diferente para interactuar con las otras personas, porque no es lo mismo así de, mira, este es el instrumento, este es el objetivo, me dices si tienes alguna duda con una pregunta. Y le avientas el lápiz y... Y aquí está tu lápiz, cualquier cosa estoy aquí. Y está bien, pero
Yo creo que ahí el campo mismo, o sea, tu campo de estudio, el espacio, todo lo que rodea a esta comunidad, pues te hace también cuestionarte qué herramientas tienes tú para acercarte al otro, qué empatía, escucha, tus propias representaciones, qué piensas tú de el indígena incluso, cómo te aproximas a preguntarle algo, o porque eso también tiene que ver con tus propias creencias, tus propias representaciones, y de dónde viene lo que tú piensas. Entonces, pues sí, fue súper retador. Y ese encuentro, que es un encuentro con el otro, se genera un fenómeno interesante, porque ese otro viene como a denotar a nosotros la diferencia, ¿no? Entonces, en esa diferencia, puesto que vienen de otros contextos, porque emigraron, ¿no? O inmigraron, no sé cómo se diga, a la ciudad, y ese choque de rutinas, dinámicas, lenguajes, etcétera, todo eso. Sí, es que yo creo que mucho de lo que tiene que ver con las comunidades indígenas es que son comunidades que han sido habladas por otros, que han asumido una posición, pues, de privilegio, ¿no? O sea, yo que estoy en esta posición puedo hablar de ti y puedo describirte a ti. Y no sacaron así como algunas reflexiones interesantes acerca de la identidad, o nada más fue como descriptivo. Sí, podría ser como la identidad en el sentido de un signo que les permita encajar en algo que se les está imponiendo. Claro. O sea, es una identidad completamente impuesta y que ellos utilizan como vehículo para poder pues continuar con su vida en la ciudad. Sí, creo que el orden que se establece por encima de esas comunidades es simplemente para como sí reconocerlos estatalmente, pero con una estrategia política detrás que realmente está haciendo como glamour con los indígenas, ¿no? O sea, que vea el Estado mexicano que sí los apoyamos, pero en el fondo es como van a seguir ahí. Ajá, y siguen con índices de pobreza, sus tierras continúan siendo ocupadas, ¿no? O sea, entonces, a ver, ¿qué tanto realmente están avanzando? Es como... Y otra cosa es que ahorita lo estoy relacionando mucho con las clases de maestría, que afortunadamente ya me salí, pero había intelectuales indígenas que se iban como al glamour de la ciudad y ya no regresaban a sus comunidades. Entonces, creo que es una corriente que surgió del indigenismo, que era como esta parte intelectualizada, ya totalmente descontextualizada, y al mismo tiempo está refrendando como las comunidades indígenas, ¿no? O sea, cayendo en el sistema mismo de lo académico, del sistema entonces por todos lados tienen desventajas. Yo tenía una compañera, y ya con esto cierro este tema, en la maestría, que estaba estudiando, bueno, esa era su tesis, la técnica del parto, o sea, el parto asistido, ¿no? Y era justo eso que estabas diciendo, la gente de la ciudad viene a imponer que se necesita ciertos procedimientos médicos, científicos, lo que sea, y que ella estaba como revalorizando esta parte como artesanal del embarazo, ¿no? Como de que hagan ancestral. Ajá. Pero artesanal en el sentido de que es más como más humanizado. El parto humanizado. El parto. Entonces, en la casa, que ahí nazca porque es importante, bla, bla, bla. Pero yo le dije un día a esta chica, ¿eso tiene algunos riesgos? Y me dijo, sí hay riesgos, pero aquí queremos como valorar ese tipo de práctica. Entonces aquí yo creo que entra la de no tomar en cuenta también lo científico, nada más porque viene de la ciudad y vienen a imponer, entonces es malo, ¿no? Y yo creo que ahí debería haber una cierta apertura también. Claro, ¿no? Una apertura porque al final es, esto es lo que necesitan, pero entonces como esto es lo que necesitan, pues lo ponemos desde nuestros términos. Exacto. Pues vamos a darles lo que necesitan, pero al final no es lo que necesitan. Y yo creo que un poco el aprender a escuchar qué necesitan estas comunidades y darles lo que realmente necesitan, no tiene que ser en nuestros
en los términos de los programas paternalistas, ¿no? No tiene que ver con... de darles y ya. Ajá, sí, sino realmente oportunidades educativas, y no precisamente desde nuestra concepción de educación, ¿no? Porque ellos ya tienen una, que sí ha sido trastocada por los años. Al final llevamos muchos años siendo colonia, ¿no? Sí. Pero aún persiste, o sea, bueno, de que fuimos colonizados, pero persisten, y yo creo que ahí... Ya en una parte 2, espero que por supuesto. Carito, ¿podrías relatar un poco tu tesis? Mi tesis. Así de manera sucinta, como dicen. O sea, los ¿en cuántos académicos. minutos? Porque pues los que quieras, o sea, tenemos toda la noche si quieres. Mi tesis, en términos generales, fue un trabajo en donde yo utilicé un concepto muy pues utilizado en la psicología para describir el agotamiento laboral, que es el burnout. Burnout. Yo utilicé este concepto como vehículo para establecer una crítica a la psicología. Madres. Ok, a ver, te escuchamos. ¿Alguna pregunta en concreto? No, así como quieras platicarlo. Bueno, en primer lugar, pues derivado de la experiencia de la investigación que hice en Ciudad de México de permitir que el campo me hablara, pues yo siempre he estado sumamente interesada en temas relacionados con derechos humanos, ¿no? Entonces, parte de mi trabajo era estar en una organización defensora de derechos humanos, que en algún momento mi principal como interés tenía que ver con analizar los procesos de revictimización que tienen las víctimas de violaciones a derechos humanos, ¿no? Al enfrentarse con las instituciones, o sea, cómo son revictimizadas por las instituciones. Pero después el campo me fue hablando, me dio señales, y dirigí mi mirada hacia las personas encargadas de atender a víctimas de violaciones a derechos humanos, o sea, a personas que dan ese acompañamiento a estas víctimas. Y cuando yo comencé a leer sobre el agotamiento que tienen personas que brindan atención o que dan un cierto tipo de atención, pues lo principal en la literatura es el burnout, ¿no? O el síndrome de desgaste por empatía. Pero bárbaro, o sea, la forma en la que tienen de describir el agotamiento que tiene una persona que atiende a víctimas, pues es burnout. Y entonces yo de alguna forma me dejé llevar y tuve un grupo de personas que atienden, ¿no? O sea, que estaban constantemente atendiendo a víctimas. Les apliqué el instrumento de una escala de Maslach, y pues obviamente salieron con niveles impresionantes de burnout, y justo eso fue súper interesante porque justo cuando yo estaba haciendo mi tesis comenzó a salir la noticia de que el burnout ya para el 2021 iba a ser categorizado como una enfermedad e iba a entrar en el manual de enfermedades, ¿no? En el catálogo de enfermedades. Clásico. Ajá, clásico, ¿no? Entonces yo dije, caray, entonces en el 2021 estas personas que tienen niveles elevados de agotamiento, pues van a ser unas enfermas. Entonces, pues dije, pues interesante, ¿no? O sea, obviamente lo cuestioné. Yo dije, porque a la par de que yo apliqué el instrumento, también hice una entrevista, una entrevista semiestructurada para indagar sobre situaciones más profundas relacionadas con el trabajo que desempeñaban estas personas, un trabajo de atención y de cuidado a víctimas. Y entonces, un poco de lo que me decían era justo el agotamiento viene de proteger, de atender esos derechos humanos, de garantizar esos derechos humanos. Y entonces a mí ya me estaba dando otro indicador, no me estaba solo diciendo que la persona estaba agotada, me estaba diciendo que algo tenía que ver con la tarea que les había sido encomendada. Y entonces ahí la lectura que yo hice de Néstor Brownstein fue muy atinada porque justo él hace una crítica al aparato psicológico. Porque a mí lo que me dio fue permitir cuestionar al aparato psicológico como
un aparato que apuntala al sujeto como responsable de su malestar. Es Claro. decir, tú eres el que tiene el burnout, tú eres el que no está bien y tú eres el que no se está adaptando a esta situación. Entonces después yo me pregunté, bueno, pero a mí lo que el sujeto me está diciendo es que está muy cabrón dar respuesta cuando incrementan las violaciones a derechos humanos, y entonces me metí un poco a analizar la estructura social involucrada en el malestar del sujeto. Y eso tiene que ver con la crisis que atraviesa México en cuestión de violaciones a derechos humanos, ¿no? Sí, sí. Entonces ahí ya no es que la persona que atiende a estas víctimas esté agotado o tenga burnout o vaya a ser un enfermo en el 2021. Tiene que ver con hacer un análisis justo de la crisis que atraviesa el país y cuáles son las condiciones en las que estas personas están atendiendo a víctimas. Y, o sea, realmente a través de... Y también de un poco de mi implicación, porque el psicólogo al final va a ser el que va a determinar si esta persona está enferma o no lo está, si tiene burnout o no lo tiene. Y entonces, o sea, en mi implicación, en la formación que yo tenía a lo largo de la entrevista que fui conviviendo con estas personas que atienden a víctimas, pues yo me iba cuestionando mis propias decisiones metodológicas en mi investigación. Es decir, ¿a mí qué me va a dar o qué influencia va a tener que yo diga, pues la mayoría o el 90% de las personas a las que se les aplicó el test tiene burnout? Bueno, sí, y luego. Y entonces más bien lo que hice fue cuestionar alrededor. O sea, como decir, esta es la historia de derechos humanos en México, esta es la crisis que atraviesa actualmente y esta es la tarea que le es encomendada a estas personas. Entonces, ¿cómo pretendemos nosotros, o sea, nosotros como psicólogos, apuntalar a una persona como enferma sin cuestionar lo que le genera el contexto? Y en ese sentido es que, o sea, como creo que mi tesis es más una tesis de psicología social, es decir, estoy analizando cuáles son las determinaciones sociales, estructurales que generan un malestar en el sujeto. Wow, está muy interesante. De eso fue mi ¿Y tesis. pretendes como ampliarla, esa tesis? ¿O ya dices, ya hice suficiente, ya sufrí demasiado? Ya sufrí demasiado. Creo que sí, por supuesto. O sea, es parte de mi responsabilidad no quitar el dedo del renglón sobre qué es lo que está generando el malestar en nuestra sociedad, ¿no? O sea, y eso no tiene que ver con una incapacidad de adaptación, no tiene que ver con que el sujeto no se pueda adaptar. ¿Cómo chingados te adaptas a esto? Sí, ¿Cómo le haces para adaptarte a esto? Sí, está muy difícil. Entonces, yo creo que tiene que ver más con cuestionar otras estructuras involucradas. Y a partir de ahí buscar como estrategias de cambio aparte, en algún punto, supuesto, ¿no? Por supuesto. Madre, pues vendría a ser como la idea general de tu tesis de que la psicología o los fenómenos psicológicos son consecuencia o efecto de campos disciplinares más amplios, ¿no? O sea, como la psicología está como siendo efecto todo el tiempo del sujeto. ¿Cómo? O sea, el campo económico, el campo político, supuesto, todo esto va influyendo de determinada manera para que el sujeto o la persona se comporte y se configure de determinada manera y eso le genera problemas psicológicos. Sí, en parte, bueno, por supuesto que yo tampoco estoy dejando de un lado, o sea, de lado la cuestión fisiológica, ¿no? O sea, por supuesto que hay determinantes biológicas, fisiológicas, ¿no? Que impactan, solo que depende mucho de la población que estás estudiando. Hay ciertas poblaciones, como yo, que estaba estudiando a personas que atienden víctimas, y es que, ¿sabes qué? Que también la crítica que hice sobre el burnout no solo aplicaba a personas que atendían víctimas o que daban atención, ¿no? Porque principalmente se ocupa este concepto para describir el agotamiento en otros sectores, como principalmente la salud, ¿no? Médicos, enfermeras, y entonces si tú ves, y eso tiene relación con la pandemia, o sea, si tú aplicaras un instrumento para identificar los niveles de agotamiento que tiene el sector salud en estos momentos o que ha tenido desde que comenzó la pandemia,
dices, uff, por supuesto, y entonces, ¿qué hacemos? ¿Apuntalar al médico o apuntalar a la enfermera porque no están haciendo frente? A ver, y si analizamos más bien cómo está el sector salud, ¿cuáles son las necesidades que tienen los enfermeros y las médicas? Pues, por supuesto, que no tiene que ver con que ellos no se estén adaptando a una situación estresante. Sí, sí. Tiene que ver que... Es interesante la figura del estrés, ¿no? Que está tan de moda y que ya vivimos con el estrés de forma permanente. Pues sí, yo amo el estrés y el estrés me ama. Eso nos queda clarísimo. Sí, sí. Bueno, Carito, ya para ir cerrando. ¿En serio? Si apenas llevamos como 20 minutos. No, ya llevamos 50 minutos, de hecho. Ok. Yo sé que aquí se pierde como la noción del tiempo, ¿no? Pero no. Ok. ¿Cómo te dividiste entre tus trabajos durante la carrera y el estudio? Porque si estamos hablando de estrés y todas estas cosas, del burnout y todas estas cosas, ¿te dio burnout o no? Desde los 16 tengo burnout. Desde los 16 vivo con burnout. Ya es estrés crónico, ¿no? Ya está controlado. Ya, Ya vive pastillas. conmigo, está aquí al lado. ¿No? Aprendí a aceptarlo en mi vida. Ya, pastillas. No. Otras cosas. ¿Cómo te generó problemas? ¿Te empezaste como a acostumbrar a ese ritmo de vida? Pues sí, por supuesto que genera conflicto, ¿no? A veces sientes que no puedes. Pero pues en mi caso estaba acostumbrada a un ritmo de trabajo. A un ritmo de trabajo y por supuesto que fue difícil pensar en la cantidad de cosas que tenía que hacer, porque también yo entré a la universidad con la firme convicción de ser la mejor estudiante, ¿no? O sea, no iba... Qué bonito. O sea, como hice 8 exámenes para lograr entrar a la universidad. No, eso no sabía. Aún tienen esperanza, chicos. Hice a la UDG en Guadalajara, a la UAM, a la UNAM, a la UB, y no me quedaba. Wow. Porque también ya llevaba tiempo sin estudiar, entonces hasta que me quedé en la UB. Y obviamente para mí sí estaba detrás esta carga, ¿no? De querer ser universitaria, de querer hacerlo, aunque tuviera 24 años. Y también antes, pues yo no vivía en Jalapa y mi vida antes era muy bonita. Hasta que llegaste a Jalapa y valió madre todo. No, pero la pasaba bien, digamos que la pasaba bien. Sí. Y entonces al llegar a Jalapa, pues es un contexto muy diferente, una ciudad universitaria, una dinámica muy diferente. Y adaptarse a eso, aparte, pues las condiciones laborales obviamente no son las mismas. Es una ciudad muy barata, pero a la vez tiene sus características en cuanto al ámbito laboral. Entonces, yo creo que a mí siempre me guió en todo momento para no perder como un poco la entereza, el saber que yo quería ser universitaria, que quería tener una carrera y que lo había logrado y que me costó trabajo, porque me costó trabajo. Entonces no me iba a venir con mamadas, así como pues, que te cueste un chingo de trabajo como para dejarlo en la mitad, por muy difícil que resultara, pues no, obviamente no. Entonces... Me dio risa como dijiste la grosería, perdón. La grosería, perdón. Pues es que tiene que ver con la fuerza de voluntad. O sea, ¿qué sentido tiene que te esfuerces durante 2 años por ingresar a la universidad para después darte por vencida porque las condiciones laborales no son adecuadas? Pues más bien aprendí a cocinar barato y rico. Sí, eso sí. Aprendí a ver mis tiempos, aprendí a ser muy paciente con mis procesos, con mi frustración. No tolerancia a la frustración, pero sí entender mi frustración, porque fueron 5 años de estar frustrada, ¿no? Entonces, yo creo que tiene que ver mucho con la paciencia y con la meta. Y pues eso, cuando fue mi examen profesional... Yo chillaste bien feo. Chillé bien bonito, no chillé bien feo, chillé bien bonito. Sí, sí, me acuerdo.
Entonces Wow. era eso, era como, aquí estoy, cabrones. Aquí Wow, estoy. pero yo creo que también estudiar es como un proceso muy, muy personal, ¿no? O sea, a pesar de que estamos rodeados todo el tiempo de amigos, conocidos, maestros, y de Ujú. alguna manera van influyendo en nosotros, creo que Ujú. la carrera universitaria es muy personal. O sea, depende de los libros que leas, depende los libros que te hagan leer, el profesor. Y el sentido, o sea, un poco era el sentido de lo que lees tiene relación con tu vida. Porque eso Es es a donde tú ahí. Sí, te sí, sí. anclas, ¿no? Decir, ay, cabrón, esto a mí me hace sentido por mi experiencia de vida. Esto tiene relación. Es lo que platicábamos al principio, ¿no? O sea, ¿qué tanto lo que lees lo aplicas en ti? ¿Qué Ujú, tanto ujú. describe tu propio proceso? Tú eres tu principal sujeto de estudio cuando estás iniciando la carrera. Decir, a ver, estoy leyendo esto sobre el desarrollo. ¿Qué pasó? O sea, Ujú. ¿qué tanto me hace sentido a mí? Y ahí es cuando te vas apasionando un poco. Sí. Sí, esa conexión de entre lo vivido y lo teórico o lo que uno va leyendo, Ujú. si conecta con algo, ya es muy buen motivo para seguir Sí, haciéndolo. No, para no es continuar. nuevo, estas ideas no son nuevas. No te sientes tan innovador. No, no. No, es lo que se llama aprendizaje significativo, Ajá, ¿no? claro, Y claro. en ese sentido, pues, lo que pasa es que aquí, creo, a ver qué me dices tú, la universidad como que impide ese proceso. O sea, es realmente tu eh, interés a partir del cual vas a conectar con eso. Porque los profes no te dicen, esto relaciónalo con tu vida de alguna manera, o si puedes y ves Ujú. que, con qué conectas, con qué no conectas, con qué eres más afín, y en ese sentido Ujú. despertar tu pasión. Ujú. Eso no te lo dice nadie, como que lo tienes que ir descubriendo Pues hay personalmente. algunos que sí, o sea, yo sí creo que hay profesores que fueron lumbreras en mi camino. O Lumbreras. sea, creo que sí me hicieron, fueron una guía en mi proceso en la carrera, ¿no? Que me hicieron tambalearme en muchos sentidos. Y con sus recursos pedagógicos que tenían completamente influencia en mi vida personal. Porque no se puede, cualquier persona que decida estudiar psicología no tiene que descartar que va a estar atravesado muy íntimamente en algún momento. Ujú, ujú. Hay gente que no lo quiera reconocer, que no quiera darle entrada, Ujú, ¿no? ujú. Pero hay otras personas que sí. O sea, sí, sí, yo creo que la universidad eh, te puede dar uno, dos profesores, pues tú lo sabes, ¿no? Tú eres Ujú. profesor y sabes perfectamente a nivel universitario qué influencia tienes sobre tus Ujú. estudiantes. Mínima. En algunos, Sí, en- claro. ¿no? O sea, En y, 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 y podrás tener un aula de 60 estudiantes, 55, 40, pero habrá dos en los que lo que tú digas tenga sentido, Ujú, ujú. ¿no? Y tiene también un poco que ver con el compromiso. O sea, yo siento que sí tuve profesores, tanto en la Universidad Veracruzana como en la UAM Xochimilco, que determinaron y guiaron el camino de lo que yo soy. Y tal vez tuve en total 30 profesores, muy probablemente, de los cuales 6, pero esos 6, A full. ¿no? Por esos 6 estamos aquí, Ay, qué bonito. Haciendo nuestros esas propios 6, proyectos. haciendo pues estos proyectos, claro. Sí, o sea, debe de haber una disposición, creo, del estudiante y del profesor para que se dé esa conexión. Claro, pero fíjate, o sea, sí, sí, por supuesto, ¿no? Claro que sí, pero yo creo em, que ojalá el estudiante cuando ingresa a la universidad eh, tuviera más responsabilidad sobre sus procesos. Ay, eso sería genial. Eso sería genial. Porque entonces ya también, digo, por supuesto entiendo que hay profesores y profesoras que llegan a los extremos de valemadrismo de su función. Ujú, ujú. También tendríamos que entender por qué Claro, esos claro. profesores están en esta situación, ¿no? O sea, por qué
llegan a tal punto que no se ve o no transmiten la relevancia de su función, de que dices, para mí es importante transmitirte esto. Hay quienes no, y también es cuestionable por qué la misma institución universitaria los mantiene ahí, ¿no? se mantiene, o sea, o genera que los profesores estén así. No hay que solo apuntalar y responsabilizar a los profesores, que yo lo hice mucho tiempo, ¿no? Lo hice durante toda mi carrera. Constantemente lo cuestioné. Constantemente. No me arrepiento, pero por supuesto no hay que dejar de lado, la tesis me permitió darme cuenta que no hay que dejar de lado que las y los profesores están inmersos también en una institución que coopta sus propios intereses educativos y pedagógicos. Entonces, ahí ojalá cualquier persona que comience a estudiar la universidad tuviera este conocimiento, esta autonomía y responsabilidad sobre sus procesos, sobre lo que quiere, sobre su propio aprendizaje. Es difícil, pero yo creo que a eso también le podemos apuntar. Claro. Bueno, y es una de las razones o motivos por las que estoy haciendo esto, ¿no? Que alguien en algún momento de esas edades vea esta entrevista o todos los episodios que hemos tenido claro. y diga, ¿no? O sea, tocar a uno y ya. O sea, con sería todo el sentido de este proyecto, ¿no? Sí, completamente. No sé si tú me quisieras hacer una pregunta. Justo estábamos viendo el proceso de cuando iniciaste el podcast, ¿no? O sea, desde cómo iniciaste con todos los recursos y pues que ahorita justo ya hay más recursos. Y ¿cuál es un poco el sentido de realizar todo esto? Pues tiene varios, ¿no? Uno es como encontrar mi propia voz, ¿no? A partir de lo que yo intento transmitir y que para mí es relevante y que lo sepa Internet, ¿no? En algún punto. El otro es crear una ventana de oportunidad para una cosa estratégica de empleo. O sea, no sé si en algún momento de mi vida alguien me contrate como presentador o ¿cómo se le dice a estos güeyes? Conductores de algo y les guste cómo hago estas cosas y me contraten, ¿no? Y el otro y más importante es generar algún tipo de contenido adaptado a las generaciones nuevas mediante estos formatos y que les permita tener acceso a otro tipo de información, que no va a ser el libro, ¿no? Claro. Que ahorita las generaciones actuales, y las anteriores también, pero las actuales les cuesta mucho trabajo poner atención al momento de leer, y lo sé porque pues la docencia es un poco eso. Uno de mis alumnos justo el sábado me decía, es que eran muchas letritas, profe, y la verdad ni siquiera abrí el PDF, ¿no? Entonces quizás ese chico vea esto y diga, entonces no está tan fea la psicología, y ya le entre al libro o me consulte y yo le de textos o lo que sea, ¿no? Pero sí, este es como un pretexto para acercar un poco la información a esas generaciones, y ya si de rebote le toca a otro tipo de generación más a la X o a la Baby Boomer o a ellos. Sí, claro. Pues que mejor, ¿no? O sea, es como un intento de informar a la gente, pero va dirigido a los chavos. A los chavos. A los chavos. A la chaviza. A la chaviza. Fíjate que yo creo que esta parte que decías de las generaciones es súper importante porque creo que se hacen más barreras actualmente por cómo piensa el otro, o sea, porque pareciera que siguen estáticos y que esta barrera misma que se genera por cómo piensa el otro es la misma, o sea, dice mucho de nosotros, como de pensar que no se les puede incluir en el cambio, ¿no? Claro. Y que mucho tiene que ver incluso con la expresión de contar ciertas cosas que otras generaciones, no sé, lo podemos ver con nuestros padres, tíos,
que la expresión de lo que sienten incluso es algo novedoso para ellos, ¿no? Para ellas. Y que creo que mucha de la responsabilidad que tenemos y que tendrán también otras generaciones es establecer vínculos con otras generaciones para que se pueda entender los procesos que nosotros estamos viviendo desde nuestra generación y también nosotros entender los procesos por los que vivieron, o sea, por los que pasaron en esas épocas, ¿no? Yo creo que muchas veces lo mismo, se apuntala a la persona como, ay, anticuado, no sé, ¿no? Lo que sea, sin considerar en qué entorno se desarrolló y que nosotros pensamos, ¿por qué piensas así? Tal vez la pregunta, habría que reformular esta pregunta, o sea, ¿qué había alrededor que te hace pensar así? Y entonces yo también aproximarme desde esto es lo que hay a mi alrededor y por eso yo pienso así. Y entonces tender puentes de diálogos entre unas generaciones y otras, no desde la crítica de cómo piensas, ¿no? Sino desde yo crecí así, tú creciste así y lo entiendo, esto es lo que me gustaría comunicarte y me gustaría que me expreses. O sea, comunicaciones diferentes, ¿no? No solo el apuntalamiento hacia cómo es la persona. Y es que además eso es lo más fácil de hacer, ¿no? O sea, pues piensas ojalá. así... No, me refiero a este apuntalamiento, esta reducción a la persona. Claro. O sea, piensas así porque tienes pedos, o sea, nunca quisiste, o sea... Y hablando de eso, creo que la aparición de las generaciones promovida por los demógrafos te dicen que son las circunstancias tecnológicas, sociales, políticas, lo que va configurando un tipo de generación. Por lo cual, y creo que es un error, cada aparición de cada generación generalmente se hace desde el punto de vista de la crítica de la anterior. O sea, ahorita los generación Z, o sea que nosotros seríamos millennials, la generación Z, he escuchado a muchos que nos dicen a nuestra generación y anteriores analfabetas tecnológicos. Y luego la generación X o Y o lo que quieras, dicen, pues es que tus relaciones con tus amistades son efímeras. Y entonces se genera un tipo de conflicto en el que pues no hay diálogo y por lo tanto no hay progreso y solamente es como una lucha en la que si queremos sobrevivir a esto, pues debe de haber adaptación, no sé cómo decirlo, y reunión integral para llegar a un objetivo. Y que puede ser más enriquecedor en términos históricos, ¿no? O sea, en términos de la historia propia, de pensar, no sé, la simple comunicación con los padres, con tu madre, ¿no? De escuchar la historia que ella vivió, el tiempo que ella vivió y también que se escuche la que tú estás viviendo. No sé, también como mujer yo creo que es algo importante en los procesos tan diferentes que están viviendo. O sea, yo creo que hay mujeres, por ejemplo, de generaciones, no sé, baby boomers, que les parece como extraño la forma en la que nos podemos desarrollar mujeres en esta generación, ¿no? Y entonces, en lugar de decir, tú como mujer de 50 años no puedes hacer esto porque te quedaste en tu generación, no. Al contrario, yo creo que la comunicación que tiene que haber justo con esas otras generaciones de mujeres, es decir, sigue siendo mujer, sigue estando viva y estos procesos por los que estamos pasando también son para ti. Claro. ¿No? Y, o sea, no sé, eso sí en cuestiones más enfocadas en mujeres específicos, sí. ¿No? Porque bueno, también en hombres, ¿no? O sea, los procesos ya no son similares y de repente enfrentarse a ciertas, pues, concepciones, modos de relación, incluso ya cuestiones que
no son aceptadas hoy en día y que antes eran súper normalizadas. Yo creo que es parte de nuestro trabajo darle a generaciones anteriores que puedan aprovechar los resultados de cómo pensamos nosotros, ¿no? En lugar de decir, tú piensas así, no, al contrario, mira, yo pienso así y tú también puedes hacerlo. Si decides, no, está bien, pero mira, sí puedes hacerlo. Sí puedes decidir. Mostrar, ¿no? Todo el panorama generacional que hay. O sea, tanto la generación X o J o la que sea, tiene sus ventajas y desventajas. Y los millennials y la generación Z tienen sus ventajas. Sí, o sea, todos. O sea, por ejemplo, mis alumnitos, ya sé que tengo que presentarles un video porque ya tienen otra forma de aprender. Claro. En la que yo, imagínate, si les pongo a leer el primer tomo de Freud, no van a entender nada, ¿no? O sea, tengo que ver las formas de... Y eso no quiere decir educación posmoderna, solamente quiere decir nuevas formas y métodos de enseñar. Y creo que, eso sí, los profes de generaciones anteriores no han como integrado a su repertorio pedagógico o didáctico ese tipo de prácticas, en su mayoría. También yo creo que tiene que ver con la pues dialéctica que se establece con el estudiante y tal vez con la poca capacidad que tiene el estudiante para enunciar lo que necesita, enunciar lo que le hace falta, ¿no? El decir, encasillar al profesor en, es que el profesor es así, es aburrido, bla, bla. Pero a ver, entonces, ¿cómo te estás comunicando? Es una relación dialéctica, alumno-estudiante. Sí. Entonces, es como ahí hay como una masa, un bloqueo que obstaculiza que se puedan enunciar las necesidades de las y los estudiantes. Y en este ejemplo... Y de los profesores, de las profesoras. Pero este ejemplo que acabas de decir, de que el estudiante etiqueta al profesor o lo encajona, debería decir, a ver, este profe me da hueva, pero el contenido que me está diciendo es interesante. Entonces, yo veo las formas en cómo aprendo eso que me está enseñando él, entre comillas, y ya, si no te sirve ese profesor, pues lo eliminas, ¿no? O sea, en el sentido de que ya no va a influir en ti para poder en un futuro inspirarte en él o lo que sea, sino que ya tiene que ver con una disposición del estudiante que utilice sus recursos generacionales y de esa forma aprender. Pero ya estamos hablando, creo yo, de alumnos destacados que por lo menos... Yo creo que yo creo que uno debería partir con la idea de que no se va a encontrar estudiantes así. O sea, yo creo que uno también como profesor, como profesora debería partir de la idea de que se va a encontrar estudiantes con los que podrá comunicarse. Sí, justo. Porque si de cajón entras pensando que las nuevas generaciones no tienen esta capacidad... no, ya ni siquiera es el esfuerzo de adaptar. Tu cátedra. E incluso aunque te toque, porque sí te va a tocar, o sea, te van a tocar estudiantes así, pero yo creo que es sumamente irresponsable no escuchar las necesidades de tus estudiantes y viceversa, ¿no? O sea, encasillar, o sea, entrar con el prejuicio de que el profesor, la profesora es así. Sí. Entonces, tal cual, creo que cada generación de estudiantes tendría que tener la oportunidad de ser escuchados sin el prejuicio de las experiencias que te dejan estudiantes anteriores, ¿no? O sea, como tener esa apertura cada que se inicia un nuevo ciclo, pero... Ya estamos hablando de educación. También de educación. Mira, del estrés bajamos a educación y después relaciones tecnológicas con la educación. Mira qué chido. Ahora toca el amor. Ay, no, ese no, por favor. Mi apellido. ¿Por qué amor? A ver, ¿por qué? Pregúntale a mi mamá. ¿Por qué rojo? ¿Pero por qué rojo? Por mi papá. Se acabó. Te dije, está bueno el café. Bueno, Carito, te quiero dedicar una frase, ya para cerrar. Okay.
Si sientes que todo perdió su sentido, siempre habrá un te quiero, siempre habrá un amigo. Ah. Gracias por venir, Carita. Tu amigo Rojo Amor. Muchas gracias por invitarme. Bueno, Y por este proyecto que estás iniciando. muchas gracias. Mucho éxito también. Un placer, Carito. Bueno, hasta luego, titanes. Nos vemos muy pronto. Se cuidan.